Buenas noches, tardes, días, alumnas y alumnos de la materia de bilingüismo y multilingüismo. En esta ocasión vamos a revisar el N-texto del programa de estudios. Esta vez vamos a ver un texto que se llama Teorías cognitivas del bilingüismo y el plan de estudios, de un autor que se apellida Baker, y que está en un texto que se llama Fundamentos de Educación Bilingüe y Bilingüismo. El primer punto de este texto es la introducción. Aquí nos dicen de qué va a tratar el texto y de manera general son 3 puntos. El primer punto se expone una teoría ingenua del desarrollo del bilingüismo, y esta teoría corresponde con la concepción que dice que no hay espacio en el cerebro para aprender 2 lenguas, que si se aprenden 2 lenguas en el cerebro puede haber un retraso en el desarrollo del niño. La segunda teoría es la teoría dominante del desarrollo del bilingüismo, que no es más que la teoría de Cummings de la interdependencia lingüística, y en ella dice que mientras mejor se tenga aprendida la primera lengua, habrá más posibilidad de aprender con éxito una segunda lengua. Y el tercer punto es discusión sobre las implicaciones directas de las teorías expuestas en los planes de estudio. Aquí lo que se va a ver es cuál tendría que ser la modificación curricular que se tenga que dar en las escuelas, también el papel de los profesores y de manera indirecta cuál tendría que ser el papel de los padres de los niños bilingües. Ahora pasamos a explicar el segundo punto, que es teoría del equilibrio. Esta teoría es la teoría ingenua del desarrollo bilingüe. Durante el curso nos hemos dado cuenta de que las primeras investigaciones sobre bilingüismo encontraron que los bilingües eran inferiores a los monolingües. Se argumentaba que el hecho de enfrentarse al aprendizaje de 2 lenguas les producía retrasos en su desarrollo cognitivo, llegando, en casos extremos, a provocar el semilingüismo. Esta primera postura representa una teoría ingenua del bilingüismo. En el texto de Abdelila Bauer, de Hacerse bilingüe, nos encontramos una postura ilustrada con la analogía del albañil, que construía 2 casas al mismo tiempo en el mismo terreno, utilizando los mismos materiales. En esta analogía, el albañil no puede construir al mismo tiempo 2 casas, sino que tiene que dejar de construir una para después continuar con la otra. De igual manera, si construía el techo de una casa, inevitablemente ya no contaría con los materiales para construir el techo de la otra. La analogía servía para explicar que no es posible aprender 2 lenguas sin causar daño en el desarrollo del niño, pues se argumentaba que en el cerebro no había espacio para el aprendizaje y procesamiento de 2 lenguas al mismo tiempo. En el material que analizamos ahora, el artículo de Baker, ahora utilizan otra analogía, similar a la del albañil. Se utiliza la analogía de 2 globos en el cerebro del bilingüe. El bilingüe está representado con 2 globos menos inflados o medio inflados. A medida que el globo de la segunda lengua se infla más, por ejemplo el inglés en los Estados Unidos, el globo de la primera, por ejemplo el español, disminuye de tamaño. A medida que un globo aumenta, el otro disminuye. A esta teoría ingenua, Cummings la denomina modelo de competencia subyacente separada, CSS.
Es importante que la tengamos en la memoria. Modelo de competencia subyacente separada. Como ya se había mencionado, el modelo concibe las dos lenguas funcionando sin tener relación, es decir, sin que haya conocimientos adquiridos en una lengua que le sirvan a la adquisición de la otra. Sin embargo, las nuevas investigaciones sugieren lo contrario, es decir, que las lecciones aprendidas en una lengua pueden transferirse fácilmente a la otra lengua. Por ejemplo, cuando las clases escolares se imparten en español, no alimentan solamente la parte española del cerebro, sino también una segunda lengua. Si se enseña a un niño a multiplicar en español todo lo que éste haya aprendido de las operaciones matemáticas, se podría utilizar cuando utilice el inglés para operaciones de multiplicación en inglés. Por lo que un niño no tiene que ser reenseñado a multiplicar los números en inglés. Un concepto matemático puede ser usado fácil e inmediatamente en inglés o en español, si las lenguas están suficientemente desarrolladas. Desde el modelo de la competencia subyacente separada, también se concibe que cada lengua tiene un espacio restringido para aprenderse. Las nuevas investigaciones sugieren que hay suficiente espacio en el cerebro no solo para dos lenguas, sino también para otras más. De igual manera, desde este modelo se sugiere que hay desventaja para el niño si se educa al mismo tiempo en dos lenguas. Como dijimos en el video anterior, la investigación actual ya no respalda la posición del bilingüismo ingenuo, pero las ideas subsisten tanto en el seno de las familias como de profesores. Por esto, en algunas ocasiones, tanto padres como la escuela decide que el niño abandone el aprendizaje de su primera lengua para que pueda concentrarse de lleno en la lengua de instrucción de la escuela y así pueda tener acceso a los contenidos de los programas de estudio. Recapitulando, el modelo de competencia subyacente separada 1. Concibe a las dos lenguas sin conexión entre una y otra. 2. Considera que las lenguas tienen un espacio restringido en el cerebro. Y 3. Manifiesta que el bilingüismo representa desventaja para el niño. Ahora pasamos al punto 3 del texto, la analogía del iceberg. Competencia subyacente común. Este modelo ya lo hemos mencionado bastantes veces durante el curso. No es otra cosa que el modelo de transferencia lingüística de Cummings que acabamos de revisar en el video anterior. El nombre formal de esta postura es modelo de competencia subyacente común. El origen de esta conceptualización es de 1980. Esta propuesta es opuesta a la concepción ingenua del bilingüismo, la de la competencia subyacente separada, la que propone que en la mente no hay espacio para el aprendizaje de dos lenguas simultáneamente. En la figura vemos la analogía del iceberg. Vemos que existen dos puntas. Cada una de estas puntas representa cada una de las lenguas del bilingüe. Del lado izquierdo está representada la lengua materna. Del lado derecho está la segunda lengua. Esta línea que va curveada es como el nivel de la superficie, es decir, de aquí para abajo está el agua y de aquí para acá está la superficie. Están estas partes de abajo de los picos del iceberg, y esto corresponde a lo de la primera lengua y a la segunda lengua. Se supone que todo es un bloque compacto, es decir, estos límites son nada más límites para dar a entender que aquí hay todo un sistema de procesamiento que se lleva a cabo, pero hay interconexión entre lo que es la primera lengua
y lo que es la segunda lengua. Este sistema de operación es el sistema operativo central. De manera que, por ejemplo, cuando se sabe algo que se aprendió en la primera lengua, toda esta información y sus conocimientos pasan a estar disponibles aquí en esta parte del sistema operativo central y pueden ser ocupados cuando se esté aprendiendo la segunda lengua. Para ejemplificar cómo sucedería este intercambio de información de lo que se aprende con una lengua y se utiliza en la otra, la llamada CSC, utilicemos el ejemplo de operación matemática de la multiplicación que acabamos de mencionar. Imaginemos el caso de un niño bilingüe, español e inglés, que recibe educación en lengua inglesa en la escuela, pero su lengua materna es el español. Imaginemos que sus padres le enseñan previamente, antes que sus profesores, el procedimiento para resolver en español las multiplicaciones, y que lo aprende muy bien. Ahora visualicemos otro episodio en esta historia en el que el niño se enfrenta al aprendizaje de la misma operación en la escuela, con sus libros y con sus profesores mediante el inglés. Cuando el niño se enfrenta a esta actividad de aprendizaje, no tendrá que aprender de nuevo el procedimiento, pues ese ya se lo enseñaron en su casa. Lo que tendrá que asimilar como nuevo ahora será solo los términos relacionados con la multiplicación y no propiamente el proceso de multiplicar, porque éste ya lo sabe, lo aprendió en español. Ahora relacionemos lo que acabo de mencionar con la imagen que tenemos en la pantalla. Pensemos que el aprendizaje vía los padres del niño sobre la multiplicación se refleja en el pico de la izquierda, aquí, que por ahí se introduce, pero no está distribuido solo en esta parte, sino que este conocimiento está ubicado también debajo de la superficie, donde se toman los conocimientos que se han adquirido con una lengua para aprender otra. Las clases de matemáticas que estamos tomando, como por ejemplo, se están llevando a cabo aquí, en el otro pico, en el bloque de la derecha, pero el niño de nuestro ejemplo ya tiene los conocimientos que obtuvo mediante este pico y que le ayudarán a aprender tanto la lengua inglesa como los conocimientos relacionados con la multiplicación que se proporcionan mediante la lengua. El modelo de bilingüismo de competencia subyacente común puede resumirse en 6 puntos. 1. Hay un mismo motor central o fuente de pensamiento que es común para las dos lenguas. Independientemente de la lengua en que opere la persona, los pensamientos que acompañan a la conversación, la lectura, la escritura y la escucha, vienen del mismo motor central. Cuando una persona posee 2 o más lenguas, hay una fuente integrada de pensamiento. Este es el motor central. Es decir, cuando tenemos un único sistema cognitivo donde se procesa y almacena la información, que realiza reflexión, que clasifica. Este sistema es nutrido por las 2 o 3 lenguas que puede hablar una persona. 2. El bilingüismo es posible porque las personas tienen la capacidad de almacenar fácilmente 2 o más lenguas. Las personas pueden también funcionar en 2 o más lenguas con relativa facilidad, es decir, que no hay limitación en el cerebro para aprender lenguas. Existen varios tipos de memoria en el sistema cognitivo. Las más representativas es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Es cierto que el procesamiento instantáneo de la memoria a corto plazo es limitado, pues no somos capaces de procesar con éxito tareas como la de la lectura si el texto tiene mucha información nueva. Aquí puede haber un colapso ante tanta información nueva.
pero el lugar donde se almacenan las lenguas es en la memoria a largo plazo, la cual tiene una capacidad ilimitada de almacenamiento de información. Es cierto que la información ubicada en este tipo de memoria puede desaparecer si no se usa, pero ese es otro asunto. 3. La lengua que el niño utiliza en clase necesita estar suficientemente desarrollada para realizar los aprendizajes que están programados. Este es un tema de vital importancia para nosotras y nosotros. Si consideramos esta información, cobran sentido muchas cosas. Es un hecho constante en las escuelas bilingües indígenas de nuestro país que hay muchos niños que se enfrentan a las actividades escolares sin saber el español. Esto no debería suceder. Si se hace que los niños operen en la clase en una lengua pobremente desarrollada, la calidad y la cantidad de lo que aprenden sobre los complejos contenidos del plan de estudio pueden ser relativamente débil y pobre. El niño pierde mucho cuando es educado en una lengua que no domina. Cuando esto sucede, se corta su desarrollo cognitivo. Puede ser discriminado por sus compañeros o por el mismo maestro, se puede estresar, puede tener problemas de autoestima, etc. Por eso se hace necesario que el programa educativo bilingüe de los niños con estas características le dé mucha importancia a la lengua materna, a la lengua indígena. Como veíamos en el video pasado, hasta mínimo 3º o 4º grado de primaria tendría que darse importancia a la enseñanza de la lengua materna, que es cuando ya se ha adquirido la lectoescritura en la lengua 1. Si esto sucede, si se le impone al niño una lengua que no domina y se le priva del desarrollo de su lengua materna, entonces sí tendrá el peligro de caer en el semilingüismo. Ahora pasamos al punto 4, la teoría de los umbrales. Lo primero que haremos para entender la teoría de los umbrales es definir el término umbral. Según la RAE, la Real Academia Española, el término umbral se define como primer paso y principal primer paso y principal entrada a cualquier cosa. De esto se deduce que un umbral es el inicio a un nuevo nivel o marca la entrada a un nuevo nivel. Aplicado al bilingüismo, el umbral sería el inicio a una nueva etapa o nivel de bilingüismo. Becker señala que en bilingüismo cada umbral es un nivel de competencia lingüística que tiene consecuencias para el niño. Otra vez, lo subrayamos. Cada umbral es un nivel de competencia lingüística que tiene consecuencias para el niño. Los umbrales de bilingüismo son 2. Antes del primer umbral está un grado de bilingüismo donde el niño solo tiene efectos negativos. Al entrar al primer umbral, deja de tener estas consecuencias negativas y al rebasar el segundo umbral recibe efectos positivos del bilingüismo. Lo que acabamos de decir queda resumido en el cuadro que está en la pantalla. Antes del primer umbral, el niño bilingüe recibe efectos perjudiciales. Al rebasar el primer umbral, el niño tiene efectos neutros y, al rebasar el segundo umbral, el niño recibe los efectos positivos del bilingüismo. La teoría de los umbrales puede ser explicada mediante la analogía de una casa de 3 pisos. En el primer piso estaría el nivel del niño bilingüe antes de cruzar el primer umbral, el que tiene consecuencias negativas para la instrucción. El segundo nivel, el niño
tiene consecuencias neutras, y es solo hasta que el niño llega o rebasa el segundo umbral, que llega al tercer piso, cuando ya recibe consecuencias positivas. Las escaleras representan a las lenguas. Aquí está la primera lengua y aquí está la segunda lengua. Profundizando más sobre los niveles y los umbrales, y la imagen que tenemos en la pantalla, en el piso bajo de la casa están aquellos cuya competencia actual en 2 lenguas está insuficientemente desarrollada, sobre todo cuando se les compara con el grupo de su edad. Cuando hay un bajo nivel de competencia ambas lenguas, puede haber efectos cognitivos negativos o perjudiciales. Por ejemplo, un niño que es incapaz de afrontar la clase en ninguna de las lenguas puede sufrir para procesar información. En el segundo piso de esta casa están los niños que tienen competencia apropiada a su edad en una de las 2 lenguas. Por ejemplo, en este nivel, un niño parcialmente bilingüe será poco diferente en cognición del monolingüe, y es probable que tenga significativas diferencias cognitivas positivas o negativas en comparación con un niño monolingüe. Es decir, que no habría ventaja de ser bilingüe cuando el niño se encuentra arriba del primer umbral, en el segundo piso de la casa. Y ya cuando el niño está en esta parte, en lo alto de la casa, en el tercer piso, ahí están los niños que se aproximan a los bilingües equilibrados. Bilingüe equilibrado es que tienen muy buen manejo de las 2 lenguas. En este nivel, los niños tienen competencias apropiadas a su edad en 2 o más lenguas. Por ejemplo, pueden enfrentarse al material del plan de estudio en cualquiera de sus lenguas. En este nivel pueden aparecer las ventajas cognitivas del bilingüe. Cuando un niño tiene capacidad apropiada a su edad en ambas lenguas, puede tener ventajas cognitivas sobre los monolingües. De la teoría de los umbrales podemos sacar conclusiones importantes para nuestra formación como estudiosos de la educación indígena. Es obvio que un niño de lengua originaria que se encuentra aquí, en el primer piso, antes del primer umbral, que no domina la lengua de la escuela y que al mismo tiempo tiene retrasos en el lenguaje de su lengua materna, recibirá consecuencias negativas por ser educado en un programa bilingüe que le da prioridad a la segunda lengua. Aquí sí estamos en peligro de que el niño tenga retraso en sus aprendizajes, discriminación y estrés. Una de las soluciones que se podrían emplear es ayudarle al niño a fortalecer el aprendizaje de su lengua materna, para después continuar con las destrezas de la segunda lengua. Quizá con el tiempo el niño logre un buen desarrollo de las 2 lenguas y adquiera los beneficios cognitivos del bilingüismo, beneficios positivos. Por otra parte, cuando los niños bilingües que se ubican después del primer umbral, en el segundo piso, es decir, que tienen un desarrollo de su primera lengua acorde a su edad, pero que no dominan la segunda lengua, si son educados en la segunda lengua, sufrirán retraso en su desarrollo. Pero si son educados en su lengua materna, tendrán un desarrollo normal, similar al que pueden tener cualquier monolingüe. Aquí tampoco hay un beneficio cognitivo por ser bilingüe, es decir, mayor capacidad de aprendizaje, resolución de problemas, de análisis de situaciones, de conocer visiones diferentes del mundo. Aquí no existiría. 5. El desarrollo de una teoría. Hipótesis de la interdependencia evolutiva.
El autor nos refiere que a partir de la teoría de los umbrales se han desarrollado una serie de teorías sobre bilingüismo. Una muy importante se denomina hipótesis de la interdependencia evolutiva. Esta teoría consideró la relación entre las dos lenguas de un bilingüe. En ella se expresa que el desarrollo de la segunda lengua depende del desarrollo de la primera. ¿Le suena familiar? Esta idea ya la habíamos visto en el video anterior, aunque no se mencionó el nombre de la teoría. Esta hipótesis de la interdependencia evolutiva plantea que si una niña o un niño muestran niveles bajos del aprendizaje de su primera lengua, esto afectará el aprendizaje de la segunda lengua. Por eso en el video anterior hablamos de la necesidad de que un niño continúe con el aprendizaje de su lengua materna, tanto en su casa como al ingresar a la escuela, para que de esta manera tuviera niveles altos de conocimiento que pudieran transferir al aprendizaje de su segunda lengua. En la hipótesis de la interdependencia evolutiva se conciben dos tipos de destrezas que tiene que podría manejar un alumno. La primera de estas destrezas son las destrezas comunicativas interpersonales básicas, BICS por sus siglas. Son aquellas relacionadas con la expresión oral. A partir de ellas se espera que el niño o la niña pueda mantener una conversación simple en la interacción diaria, como platicar con el tendero. El segundo grupo de destrezas es la competencia lingüística cognitiva escolar, por sus siglas CALP. Están relacionadas con habilidades de lectura y escritura y cuestiones orales escolares. El autor pone un ejemplo para ilustrar cada una de estas habilidades. Señala que el caso de un niño que se le plantea un problema al niño se le plantea un problema de matemáticas. Se le dice: tienes 20 pesetas, tienes 6 pesetas más que yo. ¿Cuántas pesetas tengo? El autor señala que muy seguramente el niño escolarizado sabrá que en ese problema debe de aplicar un procedimiento matemático de resta, por lo que resolverá correctamente el problema, mientras que el niño no escolarizado o con destrezas comunicativas interpersonales básicas considerará que debe añadir en lugar de restar, por lo que el cálculo que haga será incorrecto. Concuerdo con el autor del texto sobre la posibilidad de que esto ocurra. Ante el planteamiento del problema matemático, pues desde la instrucción escolar se le dan elementos al niño para que pueda identificar los indicadores para saber qué tipo de operación hacer. Por lo que un niño que no cuenta con las competencias lingüísticas cognitivas escolares, muy probablemente no resolverá con éxito el problema planteado. La distinción entre destrezas comunicativas interpersonales básicas BICS y competencia lingüística cognitiva escolar CALP ayuda a explicar el fracaso en el sistema educativo de muchos niños de lengua minoritaria, debido a que los niños se enfrentan a la escuela sin las habilidades comunicativas escolares en la lengua que son educados escolarmente. Si el niño indígena es educado en una lengua que no domina, estará condenado al fracaso escolar. Pero también, si no domina el español y es educado en español, tendrá un atraso en sus aprendizajes. La propuesta aquí es que el niño sea instruido en la lengua que más domina, hasta que tenga la capacidad de dominar la segunda lengua. Cummings considera que es de mucha importancia que la competencia subyacente común esté muy bien desarrollada, y esto se produce a partir de que por lo menos una de sus lenguas esté
muy bien aprendida. Ahora vamos a pasar a revisar dos tipos de factores o dimensiones que influyen en el aprendizaje de las lenguas. Son dos. Es uno que está distribuido aquí en el cuadro de manera horizontal, o sea, sería esta línea, y que tiene que ver con todos los elementos contextuales que ayudan a encontrar el significado. De este lado estaría una comunicación que depende muchísimo del contexto, y del otro lado estaría la comunicación que depende muy poco del contexto. Es decir, de este lado estaría como la comunicación del interlocutor, como los gestos, los movimientos de cabeza, la entonación, lo que puede ver la persona, o lo que pueden ver las personas que se están comunicando. Este tipo de contexto está muy relacionado con habilidades de expresión oral, con la plática coloquial. Y esta de acá, el contexto está muy ausente, y aquí tendría que ver mucho con cuestiones, con la lectura de libros, donde el contexto ahí no juega una parte importante. Por lo que si el niño tiene un desarrollo muy bueno de entender lo que está leyendo, o descifrar lo que está leyendo, o decodificar lo que está leyendo, tendrá problemas para el aprendizaje. Aquí en de este lado no importan mucho las cuestiones formales, ya sea orales o escritas, sino esta serie de elementos que nos ayudan a comprender un evento. Un ejemplo de comunicación en contexto amplio, que estaría aquí, puede ser cuando un turista que no domina la lengua del país que visita pregunta una dirección. Si la persona que responde no conoce el idioma del turista, seguramente la comunicación se establecerá con ayuda de muchos elementos contextuales, con movimientos de la mano, etc. La otra dimensión la podemos ver aquí verticalmente, y está de aquí a aquí. Aquí está la comunicación cognitivamente no exigente, y aquí está la que es muy exigente. Es decir, aquí se requeriría poco manejo de cuestiones para expresarse verbalmente, o de codificar o de comprender. Y aquí se necesitaría una capacidad mental muy elaborada para comprender textos o para poder escribirlos. Un ejemplo donde se puede llevar o se puede utilizar esta comunicación cognitivamente no exigente es en cualquier tipo de conversación, ya sea en la casa, en la calle, en la tienda, donde la persona no necesita hacer grandes esfuerzos para decodificar o explicar. De este lado, el ejemplo es pues el ejemplo escolar, donde hay que hacer resolución de problemas matemáticos, aprendizaje de teorías, de conceptos de las ciencias naturales o de las ciencias sociales. Para resumir lo que acabo de decir, esta dimensión estará relacionada con todos los apoyos fuera de la persona, así contextuales, que ayudan a comprender el mensaje o a formular el mensaje, que están fuera de la persona. Y en esta dimensión tiene que ver con la capacidad de la persona, la capacidad que tiene la persona para hacerse entender o para comprender. Tiempo para dominar las competencias lingüísticas. Según Cummings, un niño necesita de 1 a 2 años para adquirir fluidez en la segunda lengua en un contexto insertado, es decir, la lengua
de expresión oral, de comunicación verbal cotidiana, donde el contexto es muy importante y donde no hay que hacer grandes reflexiones ni operaciones de codificación o de comprensión. Esos son 2 años. Y hay otro tiempo que es un tiempo de 5 a 7 años o más para adquirir fluidez en el contexto reducido, es decir, para adquirir las habilidades escolares. Cummings señala que los niños con alguna capacidad conversatoria en segunda lengua pueden parecer falsamente preparados para que se les enseñe por medio de su segunda lengua en clase. Cuando esto sucede, los alumnos frecuentemente rinden con pobreza en la escolarización. Es decir, que los niños que solo entienden y se expresan de manera oral tendrán problemas para adecuarse a las actividades escolares, las cuales requieren, además de habilidades orales, también de habilidades de lectura y escritura. Ahora vamos a pasar al punto 6, la pertinencia curricular. La pertinencia curricular está relacionada con los contenidos a los que los niños van a ser, con los que van a ser educados, y esto tiene que ver con los materiales, los libros que van a ocupar y con la acción que el profesor ejerce para enseñar los contenidos. Entonces, los contenidos que se van a enseñar al niño, los cuales deben ir acordes con su nivel de desarrollo y sus intereses. Es decir, el material que el maestro va a escoger debe de tomar en cuenta qué es lo que sabe el niño, porque es muy difícil que el niño pueda aprender si lo que se le va a enseñar no tiene un conocimiento previo. Y por el otro lado también el material que se le va a enseñar tiene que estar escogido a partir de lo que al niño le gusta, lo que al niño le interesa saber, para que a partir de esto se despierte la motivación del niño. El segundo punto de la pertinencia curricular tiene que ver con las competencias lingüísticas, es decir, el nivel de desarrollo de las lenguas, tanto de la primera y la segunda lengua, y qué es lo que hemos estado viendo en este texto. Y el punto 3 tiene que ver con las características o como la forma en que el maestro enseña, es decir, las estrategias didácticas que utiliza, cuáles son los procedimientos que utiliza el maestro para enseñar, cuáles son las estrategias que echa mano. A eso se refiere. Vamos a profundizar en el punto 2, que es el tema del texto que estamos revisando. Cualquier tarea presentada al niño bilingüe debe de considerar las competencias lingüísticas del niño. Lo que acabamos de ver, las destrezas comunicativas interpersonales básicas, las BICS, y la competencia lingüística cognitiva escolar. Es decir, si cuenta con la expresión oral para mantener pláticas coloquiales, que serían las BICS, o presenta un dominio de la expresión oral, de la lectura y escritura para poder afrontar los contenidos escolares, que tiene que ver con el CALP. Cualquier tarea presentada al niño bilingüe debe de considerar en qué nivel de umbral está. Si no ha pasado el primer umbral, si ya pasó el primer umbral, si ya pasó el segundo umbral. Si no ha pasado el primer umbral, entonces significa que no tiene manejo adecuado de ninguna de sus 2 lenguas, ni de la lengua materna ni del español. Aquí la solución sería instruir en la que tiene más dominio. Si ya rebasó el primer umbral, implicaría que domina una lengua de manera óptima. Entonces el trabajo que hay que hacer con el niño es darle prioridad a la enseñanza de la lengua que más domina, que posiblemente sea
una lengua indígena, pero también puede que su primera lengua sea el español. En este caso, se tendría que dar prioridad a la enseñanza del español. Y si el niño ya rebasó el segundo umbral, es decir, esto implicaría que tiene dominio idóneo de las dos lenguas, de la lengua materna y la segunda lengua. Y aquí para la instrucción lo que procedería es empezar con cualquiera de las dos lenguas, ya sea una u otra o de manera simultánea. Aquí tenemos la respuesta a en qué tipo de lengua hay que enseñar, ¿no? Que era uno de los cuestionamientos que han tenido durante la carrera, y en lo que pudimos tener de clase salía aquí la pregunta: ¿en qué lengua vamos a enseñar? Pues aquí lo tenemos, aquí en estos 3 puntos, o en la teoría del umbral, nos los puede decir. Solamente podemos proceder a enseñar en el español, pudiera ser, si la lengua materna del niño es el español. Entonces, después de que pasó el primer umbral, entonces si la lengua materna es el español, se le enseña en español. Si pasó el primer umbral y la lengua que domina la lengua materna, se tendría que hacer en la lengua materna. Si está en el segundo umbral, ya lo rebasó, entonces aquí indistintamente en cualquiera de las dos lenguas, y puede hacer simultáneamente poniendo contenidos de igual complejidad en las dos lenguas. Si fuera el punto 1 en donde no ha rebasado el primer umbral, y si la lengua es una lengua indígena, pues se recomendaría que la educación fuera exclusivamente en lengua indígena, en preescolar y en primaria, mínimo hasta el 4º grado, que es cuando se supone que ya dominan las habilidades de lectura y escritura. Y bueno, pues ya aquí llegamos al fin del video, al fin del análisis y la revisión del texto. Ya solamente faltan 2 videos para acabar el curso. Espero que todo este trabajo les esté siendo de mucha ayuda. Gracias. Nos vemos en el próximo video.